horrendas, ¿sí o no? Sigo paro, dijera el predicador, sigo paro. Hemos estado escuchando en la televisión, en la internet, en las noticias, cosas horribles que los hombres y las mujeres están haciendo. Cosas que jamás no habíamos escuchado ni oído, como dice la Biblia. Hay perversidades que pensábamos que sucedían en otros países, pero hoy se está dando acá, en Uruguay, en Montevideo, a 300 kilómetros. Pero ahora han acontecido cosas en Flores, en Florida, en Melo, en Cerro Largo, en Paysandú, en Salto. Pareciera que cada vez vienen más cerca. Pero ¿qué me dice la Biblia sobre este tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este tiempo? Recuerde que la Biblia habla de la parte pasada del pueblo de Israel, pero también habla del presente de nuestros días, pero también habla de los postreros días que vendrán. ¿Sí? Y vamos a enfocarnos en eso. Yo le voy a dar unos cuantos versículos. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Sí? Bueno, tenemos, si alguien que quiera apuntar, apunte también, porque es importante que usted se lleve los versículos y los pueda leer en su casa y pueda recordar lo que hablamos. Lo primero que vamos a ver es en 1 de Timoteo 4:1. La Biblia me habla de estos últimos tiempos. Todos sabemos que Jesús en cualquier momento vuelve a presentarse a la tierra. Pero ya no para ser crucificado, sino para levantar gente y llevársela a los cielos, esté viva o esté muerta. Pero solamente va a llevar a los que son hijos, ¿sí? Es una palabra fuerte, pero yo le animo en esta mañana a que usted procure ser hijo de Dios cada vez más. ¿Tienen todos allí? 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, ¿cuándo? Los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores. Y a doctrinas de demonios. ¿Sí o no? O sea, que en estos últimos tiempos vamos a empezar a ver cosas que antes no veíamos. Iglesias que se empiezan a levantar, iglesias que se empiezan a abrir con doctrinas de demonios, ¿sí? Y gente que está apostatando de la fe, ¿sí? Ahora, ¿cuántos saben lo que significa la palabra apostatar? ¿No? Bueno, yo lo busqué en el diccionario porque yo sabía que te me iba a decir que no. Yo tampoco lo sabía, no se preocupe. La palabra apostatar dice dejar de mantener las ideas o creencias, renegar, retractarse en el orden religioso, dejar el orden religioso y dejar de cumplir con las obligaciones religiosas, ¿sí? Así lo dice el diccionario secular, pero si yo lo pongo en mi lenguaje cristiano, lo diría: dejar de mantener la mentalidad de Cristo, ¿sí? Dejar de creer en lo que en la palabra se me ha enseñado. Renegar de lo que me están dando. En estos tiempos va a haber gente que cuando se le da una directiva o se le aconseja o algo, o le dice, usted tiene que hacer esto, aquello, lo otro, dentro, para aprender, para crecer, la persona reniega de eso y deja de hacer lo que se le aconseja, ¿sí? Eso es apostatar. Apostatar de la fe. Ahora, cuando dice apostatar de la fe, cuando dice que estamos apostatando de la fe, recuerda lo que dijimos que significaba la palabra apostatar. Dejar de mantener. Entonces, es dejar de creer y de renegar
de lo que Cristo me ha enseñado. ¿Sí o no? De que Jesucristo vino a la tierra. Yo estoy apostatando de la fe. Yo no sé si es cierto que me dijeron que Cristo fue crucificado en la cruz o no fue. O es un cuento, una historia. La gente empieza a dudar porque es tanto el bombardeo que hay detrás de todo lo que se dice en contra de la iglesia, de los pastores, los católicos de aquí, de allá, y se levanta un borbollón y un torbellino, una tormenta, una turbonada, como usted lo quiera decir, en contra de la iglesia del Señor, que la gente que tiene una pequeña cuota de fe o poco entendimiento de la palabra, esos torbellinos lo van a hacer desviar. ¿Sí? Le van a hacer creer que lo que le enseñó el pastor, las enseñanzas que dejó Jesucristo, los milagros que dejó Jesucristo fueron para aquel tiempo. Ya hoy no es así, es todo un show, como dicen algunos acá en Mercedes, en los medios de comunicación. Lo que se ve en el enlace es show. Los milagros son show. Entonces la gente que tiene una pequeña y poquita medida de fe va a creer lo que dice esa persona, que es una persona pública en los medios, ¿sí? Porque es una persona experimentada hace muchos años, de aquí, de allá, y por supuesto no le pasa nada. El hombre habla y no le pasa nada. Entonces capaz que hasta cierto es lo que dice. Esas son las corrientes de este mundo. Pero usted y yo somos de los otros, los que estamos firmes. ¿Amén? Amén. Ahora yo lo voy a llevar a 2 de Timoteo, el otro libro allí, capítulo 3. ¿Lo encontró? Segunda de Timoteo 3. Del 1 al 13 vamos a estar leyendo. Es bastante extenso, pero allí involucra lo que hoy estamos viendo, 2017, en Mercedes, en Fraiventos, en Salto, Paysandú, en Uruguay, en todo lugar. ¿Sí? Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá gente avara, vanagloriosa, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres, de los que estábamos hablando, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, yo quiero que nos centremos en el versículo 1. Claramente me identifica
que yo en este momento y usted en este momento, no importa si vivimos en Uruguay o vivimos en cualquier otra parte del mundo, los tiempos que se están viviendo sobre la tierra son peligrosos. Son peligrosos. El enemigo se ha levantado para querer avergonzar a todo aquello que es lo bueno, todo aquello que es lo recto, todo aquello que es lo santo, todo aquello que nos es de buen nombre, todo aquello que nos lleva a un tiempo de bendición sobrenatural y eterna, para traspasarlo todo lo que es perversidad y que no conduce a nada, será la muerte y el infierno eterno. Pero es tanto lo que bombardean que la gente a veces piensa que bueno, la iglesia está discriminando. La iglesia es una discriminadora porque ciertas cosas no acepta. Pero acá la palabra me dice otra cosa, ¿sí? Y me detalla la actitud, me detalla la forma de vivir de esas personas, para que yo los identifique. Acuérdese lo que Dios dijo, no es por las palabras que los vas a conocer, sino por los frutos. Entonces yo tengo que observar, cuando yo encuentro una persona que es un bla bla bárbaro, que habla muy bien, yo tengo que conocer qué frutos tiene, cómo se mueve, qué es lo que hace, dónde anda, cómo vive. Entonces ahí me daré cuenta realmente quién es. No por lo que habla, sino por lo que hace. ¿Sí? Estamos hablando de gente extraña. No se centre en su familia, en gente extraña. Que se arrima a su vida muchas veces con cariño, con amistades, con esto, con aquello. Usted las conoce de aquí, de la escuela, del liceo, las conoce del barrio, del almacén. Ojo, porque usted tiene que observar su conducta, ¿sí? Antes de entrar en amistad con esa gente. Habrá gente que son amadoras de sí mismo. Allí yo quiero que amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, usted sabe lo que significa. Pero quiero primeramente enfatizar en la palabra blasfemo. Blasfemo es una palabra de un lenguaje un poco antiguo. Hoy diríamos un maldiciente, una persona que maldice todo el tiempo, ¿sí? Pero cuando yo busco la palabra blasfemo, está refiriéndose específicamente a la ofensa contra Dios, contra lo sagrado, contra aquello que merece respeto y honra. Ese es el blasfemo, el que se atreve a criticar las cosas santas, ¿sí? Hay mucha gente que usted conoce y yo conozco en este Uruguay que es así, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla allí sin afecto natural, yo lo busqué específicamente para que pudiéramos centrarlo. ¿Qué significa un hombre o una mujer sin afecto natural? ¿Sabe lo que significa? Es una persona que cambió lo verdadero del amor por enfocarse el amor en otras cosas, ¿sí? Ya no le interesa aplicar el amor a Dios y a su prójimo, sino que ha cambiado lo natural por lo antinatural. Y le voy a dar un ejemplo. Y va a decir, ah, sí, es cierto, lo vemos en el Facebook todo el tiempo. Por ejemplo, y espero que nadie se me ofenda si quiere mucho los animales, como mi hermana Virginia. Pero hay gente que defiende más un animal que es herido, que es muerto, más que defender un aborto. Entonces, estamos cambiando el amor natural por el antinatural, porque Dios no me habla en la Biblia. Sí me dice que debo cuidar la creación, pero no me debo extremar a amar más un animal que una persona. La gente se va a los extremos, ¿sí? Entonces, estoy cambiando lo que tendría que ser por lo que no es. Por ejemplo, le doy otro ejemplo. ¿A cuánto le gusta ir al fútbol? A una cancha. Si le dicen juega Peñarol y Nacional y le pago la entrada en el Estadio Centenario, ¿cuántos irían? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Bien!
Allí usted ve hoy en día en las canchas la violencia que se está manifestando. Que hasta hay gente que va con niños que está evitando llegar porque no sabe en qué momento va a reventar, o van a tirar un dardo, van a hacer esto, van a hacer aquello, y va a explotar una violencia en una cancha. Lo vemos aún en las canchas pequeñas y chicas. ¿Por qué? Porque el afecto natural de mi prójimo se cambió por defender el partido, el club, el ídolo del cuadro, ¿sí? Entonces yo amo más el cuadro, el ídolo, Peñarol o Nacional, en este caso, que son los dos más fuertes, que lo que yo le pueda hacer a mi contrincante, que es mi prójimo. Yo no lo debo atentar violentamente contra él. Pero hoy se han cambiado los papeles. ¿Vio cómo hay gente que ha cambiado el amor natural por el antinatural? ¿Sí? Lo vemos. Y usted dice, no puede ser en las canchas lo que sufre. Cuando habla de los desobedientes e ingratos, yo busqué la palabra ingrato, lo que significaba. Dice que olvida o desprecia los beneficios. La persona ingrata, cuando usted le hace favores, se olvida y ni siquiera se lo agradece. Hay mucha gente así, ingrata, que no se ocupa de agradecer lo que se le dio, sino que lo da como por sentado. Es obligación que me tengas que dar algo, es obligación que me tengas que hacer favores, es obligación esto. No sea ingrato. Yo debo agradecer los beneficios que la otra persona me da, ¿sí? Amén. Cuando habla allí, implacables, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes. Busqué la palabrita intemperante. Dice que se trata de una persona que a los demás los trata con mucha intransigencia, ¿sí? Que no tiene templanza para tratar a sus prójimos, sino que esa persona es bastante exigente, podríamos decir así. Cuando habla de una persona impetuosa, ¿sí? Está hablando de una persona que obra con arrebato. La persona impetuosa, nosotros diríamos impulsiva, reacciona y no mide las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa en el fútbol? ¿Qué es lo que pasa en el vecindario? De repente me lastimaron el animalito, me lastimaron el niño, y yo reacciono tan violentamente sin medir las consecuencias de lo que eso puede traer. ¿Sí? ¿Amén? La persona impetuosa exige, pide, incita, ordena con insistencia que todo ceda a su voluntad. Eso se da mucho en las personas que han vivido violencia doméstica y el cónyuge es una persona impetuosa, ¿sí? Tiene todas estas características y usted sabe que no hay, detrás de eso no hay amor, solamente hay dominación y manipulación. Y que sabemos que después a cada mujer le cuesta la vida, ¿sí? Sumamente violento. El infatuado es una persona vanidosa, presuntuosa, presumida, ¿sí? Que siempre está haciendo alarde de lo que él es, alarde de los estudios que yo tengo, alarde de cómo soy. Esa es la persona presuntuosa, ¿sí? Infatuado, perdón. Entonces, ahí me dan esas palabras diversas características que se están dando en los hombres y mujeres de los últimos tiempos. Toda persona que usted encuentre con estas características es muy probable que no pueda seguir a Jesucristo hasta que no se quita todo esto de encima, ¿sí? Hasta que la verdad lo haga libre. El versículo 5 me decía allí que tendrán apariencia de piedad. Habrá gente que encontramos que tienen apariencia de ser buenas personas, misericordiosos, pero cuando tienen a la hora que ser misericordiosos y piadosos se les fueron todos. Es una persona que le baja el martillo.
Entonces, ¿de qué sirve lo que diga si sus obras van a decir otra cosa? Cree que la misericordia o la piedad no van a llegar a ningún lugar, no hace falta, porque a esta gente con piedad, con misericordia, con hablarlo, no sirve de nada, hay que darle palo. Entonces, ¿de qué sirve que diga? Soy una persona piadosa, misericordiosa. Si el momento que tiene que obrar, lo único que hace es violencia. Hay mucha gente así. No cree que la misericordia pueda producir un buen efecto. En el verso 8 hablaba de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Estos hombres de este último tiempo son personas que están reprobando la fe en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Fueron dos adivinos, dos magos que tenía el faraón cuando Moisés fue a pedir que soltaran a su pueblo. En ese momento Dios le da a Aarón y a Moisés una vara y le dice, tírala en el suelo, y la tiró y se convirtió en víbora. Se asustó Moisés. Le dice que no tuviera miedo, que la tomara por la cola, y cuando la tomó por la cola se volvió a convertir en vara. Y aquí cuando ellos van, Moisés y Aarón al frente a el faraón, le muestra, viene y el faraón trae sus adivinos, sus magos, y hacen exactamente lo mismo. Tiran la vara al suelo y se convierten en víbora. Pero cuando Moisés tira su vara, esa vara de Moisés se tragó las otras. ¿Por qué? Porque lo de Dios es lo genuino. Que el mundo no te diga lo contrario. Lo genuino es lo de Dios. Lo demás es cuento. Entonces esos hombres que están continuamente queriendo hacer manifestaciones, que quieren decir, no, nosotros también hacemos milagros, son gente que desaprueban, condenan, critican, descalifican, reprochan la verdadera fe. ¿Sí? Reprochan la verdadera fe. Vemos todo el tiempo en internet gente que está cuestionando, descalificando a esos ministros que Dios los usa para hacer milagros. Sea quien sea, usted conoce gente de mucho renombre y hay otros que no tienen tanto renombre. Pero Dios usa esa gente para hacer milagros. Pero hay hombres que se levantan en contra de la fe, diciendo y descalificando y queriendo ellos hacer lo mismo. Pero lo genuino, recuerde, es lo que perdura. Lo genuino es lo eterno. Lo genuino no muere, permanece. ¿Sí? ¿Amén? En el versículo del 9 al 13, el 9 y el 13 estaba hablando de esos hombres, mas esos no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y en el 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores sin más irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra de Dios me enseña que aunque usted no vea el juicio de Dios sobre esa gente hoy, no se preocupe, no pida juicio, deje que Dios obre, porque ellos va a llegar un momento en su vida que tendrán un límite establecido y que de ahí no van a pasar. Despreocúpese de eso, simplemente no escuche esa gente, no entre en conversación con esa gente, no entre a defender a veces nuestra postura, porque podemos caer enredados en toda la confusión que ellos tienen. Evite, dice, estar con esa gente. Evite estar con esa gente. No la escuche, no critique, no hable mal. No escuche todo lo que ellos lanzan, porque eso lo va a desviar. Son tiempos peligrosos, ¿sí? Amén. Amén. Y recuerde que lo genuino y lo de Dios es lo que permanece. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4. Esa era la primera característica
de los postreros tiempos son tiempos peligrosos, ¿sí? Usted tiene que andar mirando dónde camina, mirando con quién habla, mirando con quién se trata, con qué amistades tiene. Son tiempos peligrosos. El único que ve las intenciones del corazón es Dios. Yo no las veo. Si Dios no me lo revela, yo no lo sé. Pero Dios sabe todas las cosas. La segunda característica, son gente que son apartado el oído de la verdad. Ahí en 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Habrá gente que se junta, iglesias tal vez que se forman, que simplemente lo que van a predicar es la doctrina en la cual son la gente de lo que quiere oír y escuchar. Pero realmente no se está predicando la sana doctrina, ¿sí? Cuando usted conversa con alguien que solamente lo único que está todo bien, que está aquí, que está allá, pero no se enfoca en algún momento a señalar o a identificar dónde está el pecado para arrepentirnos, para salirnos, para quitarnos de allí, para que el Señor limpie ese vaso y pueda hacernos de nuevo y usar. Cuando no hay un redarguir de la palabra, ese lugar no está predicando la sana doctrina. Porque todo aquel que conoció la verdad sabe que entramos a Jesucristo a través de habernos arrepentido. El perdón fue lo primero. El amor de Dios desciende sobre nosotros. Y ahí empezó mi proceso. Pero como persona de Dios, hijo de Dios, sigo pecando, ¿sí? Ya no tan a conciencia, pero sigo pecando. Y sigo, sé que hago las cosas mal, pero tengo que tomar ese tiempo en el que examino mi propia vida, me conecto con el Padre, tomo y hago mis cuentas todas las noches y me pongo cuenta si sigo mi camino con Cristo, ¿sí? Pero alguien que le esté diciendo o le esté enseñando en algún lugar que toda su vida está bien, haga lo que haga, eso está mal. No es lo que la Biblia enseña. Dice que toda palabra es buena para enseñar, instruir y corregir. Entonces, si no hay corrección, quiere decir que algo anda mal en ese lugar. Vamos a ir a 2 de Pedro, está cerquita por allí. Ese es el segundo punto. Será apartado el oído de la verdad. El oído de toda persona empezará a escuchar cualquier otra doctrina, menos la doctrina de la verdad, ¿sí? Ahora vamos a ir al tercer punto, que establece que habrá burladores, ¿sí? 2 de Pedro 2, del 18 al 20. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, pues hablando palabras infladas y vanas, seduce. ¿Con qué? Con la concupiscencia de la carne, las cosas malas que tiene la carne. Y las disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que vivían en el error. Les prometen libertad. Hay gente que te promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Nosotros conocemos, aquellos que anduvimos en otro tipo de religión, sabemos que ellos prometen libertad, prometen sanidad, te prometen que se te van a abrir los caminos, pero resulta que ellos mismos son esclavos de la perdición, esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se acuerdan cuando en aquella parábola el Señor habla de una casa en la cual está barridita, limpia? El Señor viene, quita todos los bichos que tenía y la basura que tenía esa casa, la deja limpita, pero si la casita queda vacía, el estado
postrer de ese hombre o esa mujer va a ser peor que el primero, porque no lo llenó de Dios, sino que van a buscar a esos bichitos que salieron, van a buscar 7 peores, y dice, mirá, allá donde salimos, está vacía, vamos, dale, venite conmigo. Y allí vienen y se llenan. Pasa lo mismo con la persona que después de haber conocido a Dios, haber vivido una vida piadosa, haber encontrado ese camino, se aparta y vuelve a lo viejo. Dice que el postrer estado de esa persona va a ser peor. Aquel que salió de la brujería, por ejemplo, y conoció la iglesia, y vino a la iglesia, pero después vuelve a la brujería. Su estado será peor. Vamos a 2 de Pedro 3:3. Dios le hizo libre, pero él volvió a la esclavitud. Ella volvió a la esclavitud. 2 de Pedro 3:3. Dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días, seguimos en ese tiempo, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Gente que quiere o pretende burlarse de los creyentes, de los que practican la verdad. Gente que pretende burlarse de Dios, diciendo a mí no me pasa nada, yo voy a seguir haciendo mi vida. Hay gente burladora y usted la va a encontrar, la va a identificar. Evite esa gente. Sálgase de ese lugar. Ahí yo le mostré 3 puntos, se lo vuelvo a repetir. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos un tiempo en el que el oído va a ser apartado de la verdad. Aquel que va a entender cualquier cosa y va a creer cualquier cosa, ¿sí? Porque va a haber mucha diversidad de doctrinas. Preste atención a eso. Y habrá gente muy burladora. Entonces, ¿cuál es mi postura frente a toda esta tormenta que usted me presenta? Pues la pastora le presentó lo menos que estamos viviendo en medio de un ciclón. Sí, en el mundo espiritual es así. Vivimos y salimos de una tormenta y entramos en otra. Porque el enemigo no descansa. ¿Sí? Nosotros nos acostamos a dormir, no olvidamos el problema, bajamos la guardia, pero él siempre está mandando sus secuaces para molestarnos, para trabajar, para querernos herir, para querernos perturbar, aún cuando dormimos, para que nos levantemos con malestar, malhumorado. Hay gente que yo digo, porque Dios me quitó de allí, me sacó de allí. Había momentos que yo me levantaba, había dormido, pero hermoso. No había tenido sueños malos ni nada, pero me levantaba y era solamente levantarme y tenía un humor que bueno, más vale no me dijeron nada. Porque echaba de todo por la boca. Me enojaba. Pero Dios me sacó de eso y me volvió a ser una persona santa, tranquila, mansa. Me levanto en paz, ¿sí? Aún en medio de la presión a veces uno reacciona, ¿sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Vamos a ir a 1 de Pedro, ahí para atrás un poquito, al capítulo 1. Versículos 5 al 9. 1 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9. Dice, aquellos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo quiero que usted repita conmigo. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ahora, ¿soy guardado para qué? Me dice allí, para alcanzar la salvación que está preparada. Entonces, Dios me guarda en su poder por medio de la fe que yo tengo en Él, para que alcance la salvación. Entonces yo tengo que cuidar mi fe. ¿En dónde la pongo? Para ser manifestada, esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en este tiempo. Porque yo creo que es cuando más se va a saber o se va a manifestar cuáles son los hijos de obediencia, cuáles son los hijos de salvación, cuáles son los hijos verdaderos y cuáles no lo son.
Porque a través de sus obras vamos a darnos cuenta de todo lo que leímos allí. Aunque estén dentro de la iglesia, aunque levanten una iglesia. Pero usted va a ver sus obras y va a decir, ¿y yo no creo que se salve cuando decimos así, porque su conducta deja mucho que desear. ¿Sí? Dice así, en el versículo 6, en lo cual vosotros alegráis. ¿En qué me alegro yo? En la salvación. Yo me alegro en la salvación. ¿Usted se alegra en la salvación? Amén. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligido. ¿En qué? En diversas pruebas. Tengo que ser afligido. Me es necesario ser afligido. No puedo saltearme ese proceso, porque es parte de la salvación. Yo en esta tierra estoy viviendo una escuela y aprendo a través de pruebas, aflicciones, aprendo a través de exámenes, aprendo a través de lecciones. ¿Sí? No como cuando obtenía una buena nota cuando fraguaba el examen, copiaba. No, en el camino de Dios no lo puedo hacer así. En el camino de Dios no es así. Tendré que transitar ese proceso, porque en ese proceso seré transformado, seré crecido a la manera y a la estatura de Cristo, ¿sí? Y seré madurado. Mi vida tiene que ser madurada, porque yo vengo al camino de Dios siendo un niño o una niña mañosa, que todo se me antoja, que todo quiero, que me consintieron mis padres todo el tiempo. Entonces, cuando yo vengo al camino de Dios, creo que a Dios puedo manipularlo como a mi madre o a mi padre. Y me encuentro pues otra realidad. Me dice, papá, no, a mí no me vas a hacer eso, vas a tener que pasar por acá. Y la repito una y otra vez hasta que la traigo. Digo, ¿por qué, Señor? Porque todavía sigue siendo mañosa, mañoso. Tienes que madurar. ¿Vio qué? Dicen que las mujeres maduramos más que los hombres. Más rápido. ¿Sí? Maduramos más rápido. Pero yo he visto algunas mujeres con 60, 70 años hacer algunas mañitas de niños. Pero es en áreas nomás. Versículo 7. ¿Para qué tengo que ser afligido en diversas pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. Mi fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Mi fe tiene que ser hallada en alabanza. ¿A quién? ¿A mí? A Dios. A la gloria de Él, a la honra de Él. Mi fe tiene que glorificarlo, mi fe tiene que honrarlo, mi fe tiene que dar alabanza, que se note, se tiene que notar, tiene que salir por tus poros, tiene que salir por tus pensamientos, tiene que salir por tus labios, tiene que salir por tus obras. Eso es alabarlo, eso es glorificarlo, eso es honrarlo al que te dio la nueva vida. Amén. Cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, lo amé, pero no lo he visto. ¿Cuántos hay de los que lo amaron sin haberlo visto alguna vez? Amén. Jesús. Amén. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo sigo creyendo en el Señor Jesucristo, ¿sí? He escuchado la predicación del Evangelio a través de aquellos primeros apóstoles que Jesucristo formó para que transmitieran el mensaje a toda la tierra. A través de allí, todos los que no lo vieron a Jesús han creído la palabra de ellos. Y ahí hemos cimentado nuestra fe en lo que Jesucristo dejó, pero por la palabra y el testimonio de otros. Amén. Amén. Vamos a Hebreos, el último. Hebreos 2.
Hebreos 2, del 1 al 4. Y ahí me da una estrategia. Ahí el Señor me identifica un poco más claro que la otra palabra que leímos. Todavía lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Lo tiene? Amén. Hebreos 2, del 1 al 4. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿con más negligencia? No, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, ¿sí? Las que se nos ha predicado, la verdad que hemos obrado, en la que vivimos, no otras cosas, sino la que hemos oído, la que nos ha libertado. Yo tengo que atender a eso más que a cualquier otra cosa, ¿sí? Por eso dice con diligencia, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Cuando la persona se desliza, es lo mismo que la persona, yo le dijera a usted, se enfrió. Usted ya no la ve que viene a la iglesia o viene salteado. ¿Por qué? Esa persona empezó a deslizarse, a darle importancia a otras cosas y no darle importancia a la palabra, a lo que he oído, a lo que he atendido, al poder de Dios, a ser agradecido, a venir en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema. Yo puedo estar con un problema en mi corazón, en una angustia tremenda, pero no por eso dejo de predicar. Usted viene y encuentra a la pastora predicando. Pero hay gente que, por más pequeñito el problema que sea, ya desaparece de la iglesia. Porque no ha entendido que venir a la iglesia le va a ser mucho mejor que quedarse en su casa. Le va a dar Dios una palabra. Es la oportunidad que usted tiene para salir de eso. No para quedarse, no para desanimarse, no para irse para atrás. Me deslizo. Cuando yo me deslizo es porque me estoy enfriando. Entonces me estoy deslizando hacia ¿dónde? Hacia afuera. No creo que sea tan importante ir al discipulado. Aquí, si lo van a enseñar ya lo sé. No hablo de la gente que no puede, que trabaja. Seguimos en el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Dios envió juicio sobre aquellos ángeles que desobedecieron y siguieron a Satanás. Dios le dio una retribución de acuerdo a sus obras. ¿Sí o no? Amén. Entonces dice allí, ¿cómo escaparemos nosotros? Hace una pregunta. Si descuidamos una salvación tan grande. Recuerde, cuando usted tiene dudas de algo en la fe, recuerde lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted. Recuerde cuántos palos, cuántos laceraciones recibió, cuántos golpes, cuántos lo ofendieron, lo escupieron. El dolor que tiene que haber sentido clavado en una cruz, muere asfixiado prácticamente. Y después resucita el tercer día para que usted hoy tenga libertad, bendición, Amén, salvación. amén. Entonces el día que usted dude de venir a la iglesia o de seguir los caminos de Dios, céntrese en eso porque está perdiendo la fe en el Hijo de Dios. Ya no le parece tan importante. Después que Él lo libertó, lo sanó, lo bendijo. Amén. 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 La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, la salvación, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios a través de ellos, juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Me está diciendo
que la salvación es confirmada dentro de la iglesia cuando Dios comienza a manifestarse, no solamente en salvación a la gente y libertad, sino que también comienza a haber milagros, prodigios, señales. Dios está confirmando que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, amén, amén. Y que reparte dones según su voluntad. Lo sigue haciendo. Sí, sí. Entonces yo no me tengo que deslizar, sino que yo me tengo que afianzar en esto. Recuerden lo que decía al principio, con más diligencia tengo que atender las cosas de arriba. Estamos en tiempos peligrosos, vuelvo a decirle lo mismo. Y muy fácil el enemigo lo puede sacar cuando lo encuentra débil. Cuando lo encuentra sin oración, cuando lo encuentra sin palabra, cuando lo encuentra que está desanimado con un problema, está ofendido, está extraviado, está triste, murió alguien. Usted está en una posición de debilidad emocional. Entonces el enemigo le es más fácil derribarlo cuando usted no quiere que vayan a orar, cuando usted no quiere venir a la iglesia, cuando usted no busca a solas con Él y decirle: Señor, no puedo con este problema, ayúdame, sácame. Tengo que atender en estos tiempos las cosas de arriba con más diligencia. Recuérdelo, más diligencia. Yo no me puedo entretener en otras cosas. Porque el día que yo me empiezo a entretener en las vanas cosas de esta vida, el diablo me está cegando el entendimiento, los ojos y los oídos. Y me está distrayendo, me está corriendo despacito. ¿Vio esa canción que hablan del despacito? Pero el diablo despacito te está sacando para afuera. Porque no estoy atendiendo como debería. Como debería. Y no es conmigo. Capaz que usted me ve hoy como enojada, la pastora está enojada. Es la palabra de Dios. Usted su diligencia o su temor tiene que ser para con Él, no con la persona de la pastora o el pastor. Es con Dios. Usted se debe a Dios. Yo no la voy a salvar, pero sí Dios lo va a salvar. Yo lo único que puedo hacer es levantar una oración por usted, enseñarle lo que Dios a mí me ha enseñado, pero nada más. Él es el que le va a dar y recompensar en todo. Por eso tengo que atender las cosas de arriba. Porque es Dios en mí. No sean seguidores de hombres. No vengan a la iglesia por compromiso. Porque los llaman, porque los persiguen. Porque están el pastor o la pastora acosándolo con mensajes. Venga, y hay esto, y hay aquello, y hay lo otro. No. Usted siente la carga cuando el pastor me está llamando. Oh, y esconde el celular por ahí para que no suene más. Pero no es la persona del pastor. Solamente el pastor es usado con su insistencia personal para que usted no se olvide de su compromiso con Él, con el Señor. Amén. Porque si nosotros que estamos acá no le insistimos cuando usted se afloja un poquito, ¿qué me preocuparía a mí si la salvación es mía? La salvación es personal. Si usted no viene a la iglesia, es en broma. Pero esa carga de amor Dios la pone en nosotros. Por eso le insistimos. Entonces, venga a la iglesia por lo que Dios le va a dar. Por la salvación. Recuerde que el ingrato era una persona que no agradecía los beneficios. Y si yo no agradezco a Dios lo que me ha dado y empiezo a negar eso, es porque yo pasé de agradecido a ingrato. Recuerde eso, ¿sí? Yo vengo y estoy con Dios porque quiero ser un hombre y una mujer agradecido. Hasta acá vamos a ir con la palabra. Amén. Amén. Amén.